Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo, y él volvió a enseñarles, como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Entonces, hoy vamos a ver este capítulo 10, donde ya Yeshua está, como les dije al principio, dejando la región de Capernaum, donde había estado haciendo mayor parte de su ministerio, y vimos que en el capítulo 9 vimos que él hizo que se fue hacia el norte, hacia la región de Hermón, donde hizo la transfiguración. Y después también él compartió con sus discípulos una cosa muy importante que él les dijo, ustedes son como la sal, ¿no? Y la sal tiene que dar sabor, tiene que darle sabor a la humanidad, ¿no? Y hay una parte que decía que si la sal pierde su sabor, entonces no sirve más para nada. Pero en realidad la sal no pierde su sabor. Por eso el creyente en la palabra, el creyente que ha confirmado la fe, entonces jamás va a perder su sabor delante del Todopoderoso. Eso Jesús le estaba explicando. Capítulo 10. Levantándose de allí vino a la región de Judea. Allí es Capernaum. Capernaum, nuestra versión dice saliendo de Capernaum, dice. Vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Es importante saber dónde está Yeshua. Acá solamente tenemos como referencia, no sé si en el mapa vas a poner, la región de Judea, pero dice al otro lado del Jordán. Entonces cuando uno mira en el mapa va a darse cuenta que una región que se llama Perea, ahí se dan cuenta, ¿no? Perea. Yeshua estaba ya en Capernaum, de ahí esa raya roja desciende, y el otro lado del Jordán, el río Jordán está ahí, es la región de Perea. Entonces en esa zona, ahora él empieza a enseñar, empieza a llevar su mensaje, y de ahí va a ir dirigiéndose rumbo a Jerusalén. Entonces ya nos ubicamos, ¿no? La región de Perea, ¿no? Una región gobernada por Herodes Antipas, todavía por él. Dice así, enseñaba como lo solía hacer. ¿Y qué solía enseñar Yeshua? Yeshua enseñaba la restauración a través de la Torah, la correcta interpretación de la Torah. Eso enseñaba Yeshua. Yeshua no enseñaba a oponerse a la Torah, o sea, a los mandamientos del Padre.
Yeshua no enseñaba una nueva doctrina. Él enseñaba la manera correcta de seguir la palabra, lo que el Todopoderoso quería que su pueblo tenga, para que de esa manera ellos puedan arrepentirse, o sea, puedan regresar al Padre, puedan hacer teshuvá. Eso era también una promesa que estaba escrita en el libro de Deuteronomio. Si el pueblo se arrepiente, si el pueblo vuelve a la palabra, vuelve a la escritura, entonces yo los restauraré. Yo volveré a traerlos desde lejanas tierras de donde los he esparcido. Voy a restaurar su tierra, su arado, su vientre, todo. Eso está escrito. Entonces es importante el trabajo que estaba haciendo nuestro maestro Yeshua. Estaba restaurando el territorio de Israel con la palabra. Entonces, ¿qué hacía acá? Enseñaba la Torá. Vamos a ver si los siguientes textos o versículos confirman que eso es lo que enseñaba. Por eso es importante seguir leyendo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron. Y fíjense lo que dice ahí, para tentarle. No había entonces un deseo de aprender. Alguna vez muchas personas utilizan esta técnica. La verdad no quieren aprender nada, solamente quieren hacerle caer en trampa a alguien. Si por alguna razón se nos ocurre estas cosas, entonces mejor alejémonos. No usemos esta práctica, ¿no? Porque era una práctica de los fariseos y vimos que no es muy buena, que digamos. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esa palabra repudiar es igual que pedirle el divorcio. O sea, divorciarse se puede decir, ¿no? ¿Entienden qué es divorciarse, no? Separarse legalmente. Un matrimonio casado legalmente, entonces separarse legalmente. O sea, la separación no es ya no quiero más estar contigo, sino tiene que ser legalmente. Y vamos a ver cómo se hacía una separación legal, igual de la unión legal. Entonces, le preguntan si era lícito. A él nomás le preguntan. Ni siquiera le preguntan, ¿qué dices tú sobre los mandamientos? ¿Es lícito? Sino quieren saber su opinión. Y una cosa interesante, ¿por qué le preguntan su opinión? Y aquí también podemos ver que estos fariseos tenían ya su opinión. Y había otras opiniones en aquella época. Entonces, de un mandamiento, increíblemente para esa época salieron varias opiniones. Era tema de debate, así como lo del Shabbat que habíamos visto. Entonces querían saber la postura de Yeshua. Y claro, como una de las posturas estaba bien ligado al templo, los seguidores de Gilel, ¿no? Era el tiempo que estaban más apegados a los saduceos. Entonces eran los que, sus posturas muchas veces eran las más aceptadas, o sea, obligadas. Y las que no aceptaban su postura eran los rebeldes. Y generalmente la postura del otro maestro era de Shammai, ¿no? Eran como ellos los rebeldes, los renegados, los mesiánicos, algo así, ¿no? Los herejes, ¿no? Los menos. Pero el otro que estaba más apoyado por los saduceos que gobernaban el templo, entonces cada una de sus posturas generalmente terminaban siendo oficiales. Bueno, vamos a ver qué piensa Yeshua. Él respondió. Miren cómo le responde. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Esto es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta cuando alguien nos pregunta algo. ¿Qué dijo Moisés? El mismo Yeshua dijo que si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Dice. O sea, muchos de los escritos de Moisés tenían relación con la actitud y manifestación que haría el Mesías. Por eso, cuando nosotros vemos que él escribió de mí, se refiere a que habló de muchas manifestaciones, acciones que haría el Mesías. También Moisés dijo que se levantará uno conforme, igual que yo, a él le van a escuchar. Si el que no le escuche, va a quedar fuera de los planes del Padre. Eso está también escrito en la Torá. Entonces, también el apóstol Pedro confirmó esto. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué habló Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, según Moisés,
podemos repudiar a nuestras mujeres. Aquí no está más detallado, ¿no? Vemos que Marcos, como lo dijimos al principio, hace un evangelio bien rápido, bien resumido, para dar la idea en aquel tiempo de persecución. Pero más adelante, cuando se fueron haciendo los demás evangelios, como el de Mateo, fueron evangelios que ya... Recuerden que el evangelio de Marcos fue el primero, y a través del evangelio de Marcos se fueron narrando los demás evangelios, y fue como abrirle otra vez el entendimiento. En este lugar ocurrió también estas cosas, también se manifestaron estas cosas, y ahí le fueron como recordatorio, ¿no? Como abre memorias, se les abrió la memoria. Entonces hay una cosa más que ellos habían dicho en aquel momento, y no sé si eso está aquí. Sí. Vamos a ver primero dónde está este mandamiento. Deuteronomio capítulo 24, ¿no? Deuteronomio 24. Y después vamos a ver cómo yo le preguntaron. Deuteronomio 24. Ahí sale el mandamiento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, ahí está marcado si no le agradare. Si no le agradare van a prestar atención, porque esta palabra es clave, ¿no? ¿Por qué a un marido no le agradaría su esposa? En otra palabra dice si le ofendiere, ¿no? Por haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea, esta cosa indecente hizo que a su marido ya no le agrade su esposa. Le escribirá carta de divorcio, un documento legal con testigos de que está repudiándole a esta mujer porque no le agrada más, porque hizo una cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este es el mandamiento que están diciendo los fariseos, creemos que seguidores de Gilel, que Moisés mandó, ordenó para repudiar a sus mujeres. Pero Yeshua les va a explicar en qué consiste este mandamiento, porque este mandamiento fue manipulado, no en esta época, ya en épocas del profeta, ya después de la deportación del templo, en tiempos de Malaquías, ya se manipuló. Hubo una época, vamos a hablar un poco de la historia del matrimonio, de acuerdo a lo que yo escuché, oí y aprendí. Ustedes saben que en la antigüedad, mucho tiempo atrás, en los tiempos de Abraham y demás, más atrás, las mujeres eran simples objetos, simples instrumentos que usaban los hombres. Entonces, esa mujer quiero, la traía, la poseía y le tenía y ya, ahí ya adentro, en mi corral, ella se quedaba. Salía, buscaba, encontraba otra, esa también quiero. Si había alguien que se resistía, entonces los hombres peleaban por esa mujer y si le ganaba uno, le llevaba. Como animales vivían. Ese era el principio. ¿Entienden, no? Qué terrible, ¿no? Entonces las mujeres no tenían prácticamente derecho en la antigüedad. Y muchas culturas, a pesar de que fue pasando el tiempo, consideraban esas cosas. Algunos dicen, bueno, tal vez fue por lo que Eva pecó, le engañó al hombre. Algunos comentan así, ¿no? Tal vez por eso de ahí el hombre ya le considera a la mujer como poca cosa. Solamente un instrumento de limpieza, de ordenar la casa, cocinar, criar hijos, nada más eso. Bueno, pero pasando el tiempo, los hombres de fe, los hombres que empezaron a creer en la palabra, que a confiar en el Padre, empezaron a respetar un poco más a las mujeres. Digo un poco más, porque no del todo, ¿no? Le tenían un poco más en cuenta por la fe que ellos estaban teniendo. Y ahí empezamos ya a ver nosotros, por ejemplo, a Abraham, que empezó ya a amar de verdad a su esposa, Sara, ¿no? Y le respetaba, inclusive no podía tener hijos, pero él igual seguía amando. Entonces vemos ya un corazón diferente en el patriarca, nuestro padre de la fe, referente a su esposa. Pero también hizo algunas cosas raras, ¿no? Como decirle que era su hermana y cosas así, ¿no? Pero son errores de humanos.
errores de hombre, ¿no? Cosas así. Pero para que vean nomás cómo era considerada la mujer, inclusive ese rey, quiero esa y le iba a traer, y Abraham sabía que si él tiene fuerza, me va a matar y me va a sacar, porque esa era la ley anteriormente. No se respetaba mucho los matrimonios. Hasta que el Todopoderoso empieza a hacerle entender, inclusive a los pueblos paganos, de que tenés que respetar a la mujer ajena. Hace entender a un rey, esa es esposa de un profeta, y te voy a traer juicio, y el otro ya se asusta. Vemos nosotros que entonces la fe, la fidelidad, la confianza al Padre empieza a poner orden o valor al matrimonio, a la unión entre un hombre y una mujer. Las personas que no tenían entonces confianza en el Padre, confianza en el Todopoderoso, el matrimonio no valía nada, no servía para nada, era cualquier cosa. Así era. Entonces así empezaron a vivir nuestros primeros patriarcas, ¿no? Después vemos a Isaac con su esposa Rebeca, después vemos a Jacob, que amaba a Raquel, y él quería a Raquel como esposa, pero le hicieron una jugada, una trampita, ¿no? ¿Saben la trampita, no? En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea, ¿no? Entonces después le dijeron, bueno, si le quería a Raquel, trabaja otros 7 años. Entonces esa petición, o sea, se puede decir, esa manera, no fue planeada por Jacob. Jacob a quien quería a Raquel, pero su tío le engañó y le hizo caer esa trampa. Y él ya estuvo con Lea, ya le hizo su esposa, ya no le podía menospreciar. Vemos también que Jacob empezó a entender que ya hice mi esposa, ya estuve con ella, no puedo más menospreciar, ya hay un respeto entonces hacia Lea, cosa que aprendió de su abuelo, de su papá. Entonces trabaja otros 7 años por su amada Raquel y se le da a su esposa Raquel. Y después vienen los conflictos entre hermanas, ¿no? Ahí que quiero más hijos, y ellos le empiezan a dar sus criadas. Y podemos decir que tenían el argumento de su antepasado. Ya, tu abuelo también hizo lo mismo, entonces, ¿cómo que se puede hacer? Entonces fue algo otra vez de presión para Jacob. Y se le da las 2 criadas también como esposa. Y Jacob a las 4 mujeres las respeta y las valora como esposa. No es que la tenía simplemente como un instrumento de criar hijos. Entonces vemos nosotros que los patriarcas ya empiezan a considerar entonces a la mujer como algo importante. Pero no era así generalmente en la sociedad y en la comunidad. Así el pueblo de Israel se desarrolló, vivió, hasta que llegó la Torá, los mandamientos. ¿Cómo vivían en aquel entonces? Cumpliendo estas leyes, pero oralmente, ¿no? De acuerdo a lo que nuestro antepasado creía, nuestro antepasado hicieron, se le valoraba, no se le valoraba, algunos sí, algunos no, eran como indecisos. Entonces, ¿qué significa? Había hombres que menospreciaban a su esposa, maltrataban a su esposa, pero la tenían ahí está, y agarraban otra más joven, y así tenían. Entonces, sus esposas mayores se quedaban como servidoras, no podían volver a hacer sus vidas porque ellos ya se casaron, entonces ya tienen que estar ahí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, se puede decir que Moisés vio el sufrimiento de muchas mujeres en aquel tiempo por ser menospreciadas por su marido. No, ella es mi esposa y tiene que servirme. ¿Qué podía hacer? Entonces, ahí podemos ver que, como dice en la Escritura, el corazón obstinado y duro de ustedes hizo que aparezca este mandamiento de repudiar, de dar carta de divorcio. O sea que entonces podemos entender que un hombre que le da la carta de divorcio a su marido, a su esposa, no es una buena persona. O sea, es una persona de corazón duro, obstinado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Entonces, pero ellos están acá diciendo, Moisés nos dio este mandamiento, como haciendo entender que nosotros estamos cumpliendo con la ley de Moisés. Pero eso no era el corazón del Padre, ni el corazón que Moisés tenía. Además, este mandamiento fue manipulado. ¿Sabían ustedes eso? Aquí, esta palabra indecente, vamos a ver acá una nota, ¿no? Nota 24. En otras versiones, 24.1 dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta
que él encuentra algo reprochable. Acá sale la palabra reprochable. O sea, este hombre le desagrada a su esposa por algo reprochable. Hay algo que le reprocha. Dice acá. En ella, entonces, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y le echa de su casa. Biblia Kadosh, israelita mesiánica. También dice, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable, dice, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Acá sale una palabra un poco más rara, ofensiva de alguna forma, hizo algo que me ofendió. Él escribe un documento de divorcio, se lo da y le envía fuera de su casa. Y acá en esta versión habla hoy, ¿no? Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta, acá sale que al final no le gusta, dice. Después de casarse no le gusta. Dice, pero dice, por haber encontrado en ella algo indecente, como la Reina Valera, ¿no? Le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Y acá están las opiniones, lo que decía la Torá según un maestro y lo que decía la Torá según nuestro maestro. Mateo 5:31 sale así. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, esto Yeshua está repitiendo ese mandamiento, pero yo os digo, pero yo les aclaro lo que dice ahí. Eso es la forma correcta, ¿no? No es yo cambio ese mandamiento, pero yo cambio este mandamiento, no. Yo les aclaro, yo les confirmo, yo les doy la interpretación correcta. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Yeshua está explicando qué significa esa palabra indecente. Es un acto de inmoralidad sexual. Es una acción ¿cómo se puede decir? Repugnante, ¿no? Esa acción lo encontramos, esa misma palabra, esa indecente que ponen ahí, es la misma palabra que aparece en el libro, en el capítulo 18 de Levítico. Y el capítulo 18 de Levítico habla de descubrir la desnudez. O en otras versiones dice tener actos inmorales. Puede ser física, puede ser exhibicionismo, puede ser coqueteo, puede ser entre dos mismas, entre familiares. Ustedes lean ahora 18, nosotros ya compartimos todo eso. Entonces es la misma palabra. Entonces ahora sí tiene sentido el mandamiento de Moisés. Entonces Hillel, precisamente estos dos maestros fueron los que le dieron la interpretación. Indecente para Hillel era cualquier cosa. Cualquier cosa que haga mal la esposa es indecente. Quemó el arroz es indecente. Habla muy fuerte es indecente. Ronca la noche es indecente. Tira gases es indecente. Todo. ¿Qué le parece? Entonces, le gustaría esto a muchos, ¿no? En aquella época. Increíblemente, datos históricos confirman que en la época de Yeshua, los que más repudiaban a sus esposas eran los líderes religiosos. Y no solo la repudiaban, también algunas la ejecutaban. Porque muchas veces algunos le acusaban a su esposa de haber cometido inmoralidades sexuales que eran penadas con apedreamiento. ¿Qué les parece? Líderes religiosos. Por eso es que Yeshua toca esta palabra cuando dice, cualquiera que comete adulterio será culpable. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó, dice, ¿no? Eso está en Mateo 5, ¿no? Bueno, esa palabra, ¿saben por qué Yeshua tocó en aquel momento? Porque en aquel momento existía esta tendencia. Cuando ya no me gusta mi esposa, porque allí hay alguna cosa indecente, cualquier cosa según Hillel, yo ya empiezo a poner los ojos en otra persona. No es simplemente que pasó una chica bonita y yo le miré, ya sos pecador, te va al infierno. No vaya a llegar a ese nivel nomás, sino que yo le pongo el ojo. ¿Qué quiere decir? Esta quiero que sea mi nueva esposa. Entonces a partir de ese momento
yo ya sueño, pienso, anhelo, todo con ella. Eso ya era como estar traicionándole a tu esposa. No sé si me entienden, ¿no? Es como yo ya pienso que con ella voy a estar, con ella voy a salir, con ella voy a despertar, con ella voy a amanecer. Entonces ya estoy cometiendo, según Yeshua, adulterio. Entonces ellos, ¿qué hacían después? Como ya tenían el ojo a otra persona, ya empezaban a ver lo que ellos creían que era falta de sus esposas. Ya la relación empezaba a descomponerse. Y eso nosotros vemos hasta en la actualidad, ¿no? Está en la actualidad. ¿Sí? Cuando el hombre se empieza a encaprichar por alguien, ya todo lo que hace su esposa está mal. Ya no le gusta nada. Iba y pama, iba y pama, todo. ¿Qué tal me queda esta ropa? Bien. No le ve más nada. Y va, y la porta y no ve. Pero la otra, aunque usa cualquier cosa, qué lindo. Aunque le cocina cualquier cosa, peatere. Eso Yeshua empezó a atacar. Entonces, si uno cree en la palabra de Yeshua, si uno cree que Yeshua es su maestro, su salvador, cuando empieza a aparecer esto en el corazón, va a darse cuenta que ya está adulterando. No necesita llegar al acto. Entonces Yeshua nos estaba advirtiendo, y le estaba advirtiendo al pueblo de aquella época. Eso era el adulterio. Bueno, según Shammai, ¿qué era esta palabra indecente? Era inmoralidad sexual, fornicación, infidelidad. Eso era para Shammai. Entonces, muchos del grupo, los que estaban con Hillel, no estaban de acuerdo con él. Porque, ¿qué argumentaban? Eso no fue lo que Moisés dijo. Pero eso es lo que Yeshua también confirmó que es lo que había ocurrido. Y esto también confirma otro texto que después vamos a ver que está en Malaquía, que el Todopoderoso aborrece el divorcio. O sea, que él, cuando había alguien que repudiaba a su esposa, él no miraba con buenos ojos esa acción. Inclusive, hay una cosa más. Acá dice, hemos leído esta palabra, volvamos a 24, por eso les dije que anoten esa palabra. Si no le agradare. Hay una cosa que puede hacer que sí o sí vos le dé carta de repudio a tu esposa o a tu mujer que no te agrada. O sea, ya no te gusta, ya no sentí nada por ella, no le querés luego. Entonces, cualquier falla que comete, vas a tener la excusa para darle carta de divorcio. Pero hay personas que tienen lo que se llama la misericordia y entendieron muchas cosas. Entendieron que somos humanos, cometemos errores. Y muchos hombres en la antigüedad le dieron una segunda oportunidad a sus esposas. ¿Hay algún caso que conocen en la escritura sobre eso y que al padre le agradó? Oseas le dio otra oportunidad a su esposa. A pesar de que él se burló mucho de ella, él recibió el corazón real del Padre. Yo también así les veo a ustedes, decía el Padre, como adúlteras, como personas inmorales, pero siempre nos está dando otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es misericordioso, porque el Todopoderoso se agrada de nosotros. Por eso, cuando vos le elegiste a una mujer para ser tu compañera, tiene que haber sido porque te agradaste de ella. Y tenés que saber con qué objetivo. Es un compromiso ante el Todopoderoso, ante el Padre. Aunque el Padre te da la opción de que por estas inmoralidades le dé la carta de repudio, también te da la opción de darle otra oportunidad. Eso será ya desde tu corazón. Recuerden que había un mandamiento que era dependiendo del sacerdote. Hasta el cuarto mandamiento había que hacer, sacrificio. Pero uno de los mandamientos ya era cuando uno cometía un pecado voluntario, depende de cómo el sacerdote, el Cohen, ve el corazón de ese pecador. Le da otra oportunidad. ¿Quién a nosotros nos dio otra oportunidad? Yeshua, ¿no? A través del Todopoderoso, muriendo en la cruz por nosotros, sacrificándose por nosotros. Y éramos nosotros repudiados. Nosotros fuimos repudiados. Él tuvo que pagar un precio alto. Entonces, es una de las cosas que la Escritura nos muestra. Bueno, teniendo en cuenta este punto, pero volvamos. Vamos a ver ahora el capítulo 19 de Mateo, donde aparece esta misma
historia y una cosa que ellos le agregaron. Mateo 19. En el versículo 3. Fíjense lo que dice ahí. Dice la misma cosa. Entonces vinieron a él los fariseos. Mateo 19:3. Tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Qué dice ahí? Por cualquier causa. Según la interpretación que ellos tenían, Moisés escribió un mandamiento donde vos le podés repudiar a tu mujer por cualquier causa. ¿Qué les parece este mandamiento? ¿Cómo se dice? Este agregado, esta alajá de fariseos. Terrible. Imagínense que ahora la apliquemos. Vos podés despedirle, echarle a tu esposa por cualquier cosa que no te agrade. Estamos viendo que eran hombres religiosos. Las personas les respetaban. Las personas consideraban como los hombres más fieles. Entonces, lastimosamente muchas veces caemos en esa trampa. Nos engañan muchas veces la apariencia, ¿no?, de personas que parecen bien religiosos, que parecen que hablan la Biblia, que parece que nos está explicando la Escritura, pero la están usando a su manera y para su provecho, porque ellos vivían de esa manera. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra? Vamos a Marcos para entrar en este punto. Vamos otra vez a Marcos. Yeshua les va a empezar a explicar el origen de este mandamiento. Estamos entonces en el versículo 3. Respondiendo les dijo, 4, ¿no? 5. Él respondiendo, Yeshua le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Yo estaba viendo en la versión griega y dice, ahí está escrito, ustedes pueden buscar en la Biblia lineal, le doy como referencia. La Biblia lineal se llama, busca en griega y busca este capítulo. Y ahí dice, la dureza de su corazón creó este mandamiento. Imagínense, así está escrito ahí. O sea que les dijo, por la dureza de vuestro corazón os dio, claro, Moisés les dio este mandamiento, pero la dureza y su corazón obstinado le dio esta interpretación. Ya les expliqué, el corazón del hombre era duro por su carnalidad. Acá se trata de carnalidad. Nosotros sabemos que, pero vamos a ver, después hubo una pequeña alajá de Yeshua, vamos a ver. Yeshua también le va a dar después la autoridad a la mujer de darle carta de divorcio al hombre. Eso va a ser una cosa revolucionaria. Pero vamos a verlo después. Tranquilo, no, todavía no explote. Pero acá el problema es que el hombre en aquella época, yo les dije, menospreciaba y maltrataba a las mujeres, le consideraba como su propiedad hasta ahora. Por eso ocurre mucho eso del machismo, el feminicidio. No, de yuyo sendiero, yucata, te voy a matar. Sos mía y de nadie más. Ese pensamiento del hombre de pensar que la mujer es una propiedad que puede hacer con ella lo que quiera. Ciertamente, un hombre cuando se casa, la mujer es su propiedad, pero hay que entender esta palabra, propiedad de responsabilidad. Como dice el apóstol Pedro, después va a explicar, ¿qué es la mujer para el hombre? Es un vaso frágil que tiene que cuidar. Esto es mi propiedad, pero ¿para qué? ¿Para tirar por ahí? ¿Para tirar por acá? No, para cuidar, para proteger. Por eso se me encargó esto. Es diferente de cuál se envirecó y voy a hacer lo que quiero con ella. Es diferente. Pero esa era la mentalidad del mundo en aquella época. Y precisamente Israel fue llamado como nación santa para cambiar esta idea en el mundo. Ustedes saben que cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, dice que cuando él predicaba en la sinagoga, había muchas mujeres griegas, dice. Y según los comentaristas, las mujeres griegas estaban admiradas del trato que los varones judíos tenían con sus esposas, que las trataban como reinas, Sin embargo, las griegas eran tratadas como objeto de crianza o de sexualidad por sus maridos. Más bien, muchos maridos eran gays o homosexuales y le tenían a la mujer para procrear nomás. Ustedes analizan bien la historia de los griegos, era así. Ellos dicen que más se admiraban viendo hombres en los gimnasios, ¿no? Ese era su pasatiempo favorito.
Y tenían mujeres porque hay que tener hijos. Entonces las griegas se sentían prácticamente instrumento. Entonces, ¿dónde encontraron ellos como algo diferente? Cuando escuchaban o veían la vida de las mujeres judías. Y por eso muchas griegas se iban y encontraban consuelo ahí, en la sinagoga. La cultura Medio Oriente hasta hoy día. Hasta hoy es fuerte, ¿no? Con las mujeres. Pero estamos viendo que el pueblo de Israel no era así. El pueblo hebreo no era de esa tendencia que el mundo tenía. Quería darle su lugar a la mujer. Pero claro, vemos que algunos líderes religiosos, por lo visto, influenciados por alguna cultura de aquella época, le ponían su creencia a las leyes, a los mandamientos, y vivían de una forma corrompida. Sí. ¿Será que pienso más que ellos salieron del imperio griego y ese helenismo griego metió muchas cosas en el fariseísmo? Porque si analizamos de dónde proviene el fariseísmo, Sí, cierto. proviene de ellos también. Del mundo helénico, ¿no? Griego, de los tiempos ya de los macabeos. ¿Sí? De los macabeos. Sí, tienes razón. Donde las mujeres eran prácticamente nada. Terrible. Entonces, ahora Yeshua está haciendo una revolución acá. Pero una revolución torádica, de la Torah. Nos está sacando de su cabeza. Le está dando la posición que Abraham le dio a su esposa. Le dio posición de reina, posición de princesa. Eso es lo que el Todopoderoso quería. Tan felices las mujeres, ¿no? Tan felices. Bueno, estamos teniendo, es la palabra. No es que yo estoy haciendo hoy el día especial de las mujeres, ¿no? Es la palabra, así toca y así sigue. Ya va a haber tiempo de alabar a los hombres también. Bueno, pero vamos a seguir. Ellos dijeron, Moisés permitió para dar carta. Respondiendo, Yeshua dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, muchas veces, algunos mandamientos salen por la dureza de nuestro corazón. Por ejemplo, en el cristianismo salió esto de que el fin de la ley es Cristo. ¿Eso cómo se entiende? Que a través de Cristo terminó la ley. Pero vos le querés explicar a una persona, no es eso lo que dice. Significa el propósito de la Torah, el propósito, el camino que te lleva a la Torah a encontrarte con el Mesías, que es el restaurador de todas las cosas. ¿De qué está hablando? Hay un corazón ya endurecido que ya no puede entender esto. Ya se quedó así, ya se quedó de esta manera y no puede más cambiar. Pues eso le estaba diciendo acá Yeshua. Su corazón endurecido le da esa interpretación a ese mandamiento. Pero la verdad no era así. Eran las inmoralidades sexuales. Bueno, vamos a ver esta nota 5. Marcos, una traducción viviente, dice: Yeshua le respondió: Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Biblia BIN dice: pero Yahoshua les dijo: por la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento. Todas las versiones más o menos hablan así, pero la versión griega analiza de que el corazón endurecido de ellos es lo que interpretó de esa manera. Acá está Malaquías capítulo 2, versículo 16. Esto era ya unos 100 años después de haber salido de Babilonia. Ya el pueblo estaba en una confusa restauración, vamos a decir así, porque algunos tenían un pensamiento aquí. Recuerden que esto de los grupos empezaron a surgir después de salir de Babilonia. Y ya había muchos profetas que le estaban advirtiendo y avisando: de esta manera ustedes no van a restaurarse nunca. Eso vimos cuando hablamos de Malaquías y los otros profetas. ¿Qué dice acá? Pues yo, el Eterno habla, odio el divorcio, dice el Eterno, Elohim de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Eso habla, y si ustedes leen todo el capítulo, habla de que ellos se apartaron de la esposa de su juventud por mujeres más jóvenes. Inclusive argumentaban que nuestro antepasado Abraham hizo lo mismo. Así argumentaban. Terrible era ¿cómo se puede decir? La creencia que tenían antes y que sigue hasta ahora. Dureza del corazón se traduce en griego esclerocardia,
algo así, ¿no? Tiene que ver algo con algún problema cardíaco, ¿no? Así se traduce ese problema de dureza del corazón, como tener grasa, ¿no? Esclerosis, algo así, esclerosis. Así se traduce, ¿no? Quiere decir que una persona que tiene algún problemilla en el corazón, por eso no puede actuar bien. Sigamos. Versículo 6. Ahora Yeshua les aclara cómo era el plan del Padre. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Elohim. Le hizo con dos funciones distintas, dice acá. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Ese era el plan del Padre, que un hombre se forme en su hogar, en su familia, con su padre y con su madre, se vaya formando como hombre, y una vez que esté formado como hombre, se una con la que va a ser su mujer, con la que va a completar su vida, con la que va a ser realmente un hombre completo. Por eso ustedes saben, la boda judía se hace, ¿no? Un círculo alrededor de la jupá que representa 7 vueltas, representa la mujer está completando al varón. Antes del matrimonio, el varón está incompleto. Después del matrimonio, el varón está completo. Eso representa. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y acá sale una cosa interesante. A su mujer. ¿Cuántas mujeres tiene que tener el hombre para completarse? Uno, dice, ¿no? Uno. ¿Cuántas mujeres tenía Adán? Uno nomás. Dios, ¿cuántas mujeres le creó a Adán? Una nomás. Si no le hubiera sacado 4 costillas, no, 5 costillas, no, que iba a quedar sin costillas. Y con una mujer, Adán podía ya cumplir el plan del Todopoderoso. O sea, el plan del Padre entonces era que el hombre esté con su mujer, con la que va a cumplir el propósito que el Todopoderoso le encomendó, por el cual nació en esta vida. Si eso nosotros entendemos a través de la palabra, vamos a entender lo que es el matrimonio. Vamos a ver por qué tenemos que casarnos o por qué estamos casados. Por qué un día el Padre hizo, o por qué si no creíamos en el Padre, por qué la situación hizo que me case. Así se puede decir, ¿no? Si yo antes no creía nada, ahora creo en la palabra, pero antes me casé nomás porque le conocía a esa mujer y me gustó y me casé. No, ahora que entiendo la palabra, puedo darme cuenta que no, era plan del Padre. Era un propósito, un objetivo. Y si tengo a mi esposa que me troza todos los días, ese era el plan del Padre. Ese era su objetivo. Para eso había sido. Yo no sabía nomás. ¿Entienden? Qué cosa. Bueno, vamos a esta nota 7. Texto de la Escritura. Génesis 1:27. Creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa varón y hembra? Los creó para diferentes propósitos y tareas. Eso es muy importante entender. El hombre tiene su rol, su propósito, su objetivo, y la mujer también. Pero para que se cumpla ese objetivo, tienen que estar juntos, tienen que unirse. No son iguales, no pueden nunca ser iguales en objetivo. En plan para el Padre, en fidelidad ante el Padre, vemos que el apóstol Pedro va a decir que son iguales. Son herederas también del plan del Padre, dice. Pero en objetivo y propósito son diferentes. ¿Qué es lo que la nueva normalidad, el nuevo sistema está tratando de imponer a la sociedad? Que hombres y mujeres son la misma cosa, son iguales, pueden hacer la misma cosa. Hombre si quiere puede ser mujer. Mujer si quiere puede ser hombre. Así está implementando. Ya no necesita los rasgos físicos. Necesita solamente usar su cabeza, su mente, su idea. Yo me siento mujer. Y eso es lo que vale. Me percibo mujer. Y eso se está metiendo fuertemente en la mente de las personas. Inclusive, si vos hablas de estas cosas como algo raro, ya sos un, no sé, anticuado, atrasado. ¿De qué mundo vivís? Discriminador, todas las cosas que sean. Una cosa es maltratarle a una persona, usar palabras, y otra cosa es decir, mira, la vida que vos estás llevando biológicamente no es correcta y bíblicamente tampoco. Eso nomás. No está bien, no es correcto. No por eso le vas a odiar ni menospreciar. Ahora sí, le vas a interrumpir cuando está tratando de poner su idea en lugares que no le corresponden. Yo eso voy a interrumpir siempre. Si una persona quiere enseñar su ideología, que haga donde
donde yo no pueda estar ahí presente. En mi caso no me voy a permitir. A las personas que yo conozco y estoy hablando y me están confiando en mí, yo no le voy a dar, sí, decir nomás lo que voy a pensar, lastimosamente ahí voy a tener que ser estricto, ¿cómo se dice así? Tajante, ortodoxo, así, en ese punto, no otra cosa, no. Voy a tener que decir, está mal lo que está diciendo, es incorrecto lo que está diciendo, en ese punto. Y van a ver ustedes, y se van a dar cuenta que a medida que pase el tiempo, esto va a estar más fuerte. Va a estar más ahí a la luz del día. Y van a aparecer en la mentalidad de los jóvenes. Es terrible esta mentalidad de género. Igual que el aborto también. El aborto también está siendo algo muy fuerte, ¿no?, en la sociedad. Bueno. Génesis, seguimos, 5:2. Varón y hembra los creó, ya sabemos por qué. Y los bendijo. ¿Qué significa? Estaba de acuerdo con sus funciones. Estaba de acuerdo con que vos seas varón y vos seas hembra. No quiero que la hembra se comporte como el varón y el varón se comporte como hembra. Eso yo no voy a bendecir. ¿Qué significa bendecir? No voy a estar de acuerdo. ¿Con qué está de acuerdo el Padre? Con que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Ahí Él bendice. Entonces, cuando hay un matrimonio, se tienen que casar, ¿quién? Un hombre y una mujer, con roles y características y objetivos de hombre y de mujer. Eso el Padre bendice. Pero un casamiento de hombre y hombre, ¿el Padre bendice? ¿Casamiento de mujer y mujer, el Padre bendice? No. Eso está bien claro aquí, ¿no? Estamos viendo estas cosas. ¿Por qué? Porque Yeshua tocó. Por eso estamos yendo a este punto, ¿no? Está el tema del divorcio, pero antes del divorcio Yeshua le está explicando cuál era el plan del Padre. ¿Cuál es el objetivo de unir un hombre y una mujer? ¿Con qué objetivos se tenían que unir? Para cumplir sus propósitos, procrear, crear, y no solamente eso, demostrarnos también el plan del Padre. El matrimonio tiene un plan profético, un plan que el Padre va a ejecutar a su debido tiempo. Recuerden que en la Biblia sale las bodas del Cordero, y la iglesia es considerada como la esposa, la congregación. Israel es considerada como la esposa, y el Padre tiene un objetivo con esa esposa. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y acá en el hebreo sale la palabra, o sea, la traducción correcta es: se va a amarrar a su mujer. O sea, estaba viendo algunos comentaristas que decían que el hombre tiene que pegarse a la mujer. La mujer está ahí, el hombre tiene que pegarse y quedarse ahí. Ahí se pega. Y ahí se completa. Tiene que pegarse, se unirá, es como más bien se va a decir, se tiene que amarrar. ¿Y eso para qué? Para protegerle. Dice acá a su mujer, y serán, acá le faltaba una palabra, ¿no?, a la traducción en español. Para una sola carne. O sea, ser completo. O sea, una vez que se unen, la vida de ese hombre, sus propósitos, sus planes, sus deseos, su dinero, va a ser para una sola carne. ¿Qué quiere decir? Para un solo cuerpo, para servir a un solo cuerpo. De la misma forma, la mujer, con todos los roles que el Padre le dio, con todas las características que él le dio, las funciones que le dio, va a ser para un solo hombre. ¿Entiendes, no? Todas las características que el Padre te dio y le concedió como mujer, va a ser para servir y sujetarse, porque después habla la palabra sujetarse, a un solo hombre. Y ahí entendemos entonces que son uno, pero no son uno. Son uno, pero no son uno. O sea, no son uno en el sentido de son la misma cosa. Son uno en que yo ya no le pertenezco a otro, ni estoy para otro, ni puedo cumplir las funciones de mujer con otro. ¿Se me está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo mismo el hombre. Es importante entender estas cosas para que nos demos cuenta de lo que el Padre estableció como matrimonio. Entonces, cuando aparece precisamente esa cosa indecente que era que la mujer muchas veces compromisos que tenían solamente con su marido estaba haciéndolo con otros. Muchas veces por carnalidad
o muchas veces inclusive había casos que porque su propio marido no le hacía más caso. ¿Se acuerdan de Tamar, no? ¿Se acuerdan de Tamar? Tamar se casó con el hijo de Judá. Dice que era un sinvergüenza. No sabemos qué era su sinvergüenza, pero lo que sí era sinvergüenza, y Dios, no quiero saber ni qué era malo o no, él lo mató. Después, Onán, el hijo segundo. Onán quería divertirse nomás con su cuñada. Físicamente la usaba, dice la Biblia así, ¿no? ¿Qué hizo el padre? Le mató. Entonces tenía Judá un último hijo que se llamaba Sela, ¿no? Sela. Y había un tiempo donde Sela tenía que estar ya listo y tenía que ser entregado a Tamar para casarse con ella, para cumplir el plan del padre, el matrimonio. Pero Judá no quería más entregarle a su hijo Sela, y entonces dejó pasar el tiempo. ¿Y qué hizo Tamar? ¿Quién sabe qué hizo Tamar? Se disfrazó de ramera y se fue y se acostó con su suegro, según la Torá. ¿Qué hay que hacer? Hay que apedrearla, quemarla, ¿no? Por eso cuando se enteró Judá, pero Judá no sabía que fue con él, hay que quemarla, esta adúltera, esta ramera, porque ha hecho una cosa indecente, porque ella por ley, imagínense que por ley todavía pertenecía a la familia de Judá como esposa, pero ¿cómo le estaban teniendo? Ahí como pertenece, pero ahí para estar ahí, para morirse de vieja. Así, ¿me entienden, no? Ese era el problema precisamente que había antes. Como es mi esposa, pero ya no la quiero, ya no la utilizo, le tengo ahí como una reliquia para que me haga los quehaceres. Entonces, Tamar, yo quiero tener un hijo, yo quiero procrear, yo quiero ser mamá. Esa familia tiene un compromiso conmigo. Y hizo estas cosas esperando que el padre, y a través de Judá, le dé lo que se llama misericordia. Porque la verdad, ¿hizo mal o hizo bien? Hizo mal, cometió un pecado. Pero ¿qué es lo que ella quería? Hacer entender a su marido o a su suegro: ustedes no cumplen su compromiso. Muchas mujeres en la antigüedad, por esta causa, cometían este tipo de pecado. Entonces, si los hombres eran así misericordiosos, ¿qué hacían? La ejecutaban, la mataban. Terrible, ¿no? Esta situación. Entonces, por eso es importante entender que por esas causas muchas veces ocurría. Por eso el hombre tiene que saber tratar a su esposa. Toda su atención, todo su deseo, todo tiene que estar para ella, para que precisamente no ocurran estas cosas. Si por alguna razón, por desconocimiento de la palabra, debilidades, ocurrió, tiene que saber cómo tomarlo también. Tiene que saber muy bien, no tiene que tomar decisiones drásticas. ¿Qué ocurre hoy en día? Muchos hombres por su machismo no agarran y se van y matan, se asesinan. Terrible, por no poder sentarse a pensar. A ocurrir. Algunas veces, si es necesario, hay que dejar ir. Vamos a ver algunos textos que va a hablar de eso. Bueno, estamos captándonos estas cosas. Bueno, con estas cosas ya es suficiente entender que el divorcio no tiene nada que ver con el plan del padre, pero había una razón por la cual se estaba dando. Primero, que maltrato a las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba cuando Moisés autoriza, ya en vez de maltratarla a esa mujer, darle un documento legal con que ella pueda después rehacer su vida, volver a casarse? Porque si la mujer no tenía ese documento legal, ella seguía siendo propiedad de ese hombre. Y si alguien venía y se casaba con ella, cometía adulterio. Dice: esa es mi propiedad. Recuerden que en aquella época la mujer era propiedad, pero tendría que ser una propiedad para proteger y cuidar, no para maltratar. Entonces eso ocurría porque el matrimonio también se ejecutaba ante testigos y se hacía también los documentos. Por cierto, vamos a ver más unos textos, después hablaremos de ese por cierto. 8, y los dos serán una sola carne, ya claro, así que no son ya más dos, sino uno. Esto ya vimos todo. No, vamos a ver esta nota en el versículo 8. Génesis 2:18 dice: Él dijo el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda
idónea para él, opuesto. O sea, ahí donde serán uno, ya explicamos que con qué objetivo van a ser uno. Tu cuerpo no es tu cuerpo, mi cuerpo no es mi cuerpo. Ese es el objetivo. Pero hay muchos que piensan que se hicieron unos, como Goku y Vegeta se fusionaron, ¿no? Así no, se fusión. No es así. Ahora, fíjense, precisamente esta palabra confirma eso, que el Padre dijo que iba a ser para el hombre una ayuda idónea. ¿Y qué significa esa palabra realmente idónea? Alguien que le haga la contra. ¿Entiendan bien? El hombre necesita a alguien que le haga la contra para estar completo. Entonces, vos no podés decir que uno es el que te hace la contra. ¿Sí o no? Nosotros somos uno. ¿Por qué? Porque siempre cuando se dice que somos uno, cuando tenemos mismo pensamiento, misma idea, mismo objetivo. ¿Sí o no? Pero fíjense que el Padre tiene otro plan. Para que el hombre sea uno con su mujer tiene que ser su opuesto. ¿Qué les parece este plan del Padre? Entonces el hombre por naturaleza es soberbio. Estamos hablando del hombre. Es altanero, es orgulloso, por naturaleza. Entonces necesita algo que le baje esa naturaleza. ¿Y qué creen que se le ocurrió hacer al Todopoderoso para bajar esa naturaleza del hombre? Voy a hacer una mujer. alguien que le haga salir de su nube. Y ahí le creó a Eva. Entonces, si el hombre no tiene a alguien que le interrumpe, entonces va a tener problemas en la vida. Y muchas veces eso cuesta aprender. Cuando uno es soltero, se siente el todopoderoso, el que tiene toda la razón, el que se va donde quiere, el que hace lo que quiere. No me diga, no me diga, no me diga. Y cuando se casa, y te voy a avisar ahora. Voy a ver, no sé si voy a poder irme. Te voy a confirmar. Antes sí, cómo no. Ese era el plan del Padre. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos van a hacer, lo que creó, yo voy a hablar con el plan del Padre, no, lo que creó para que le sea opuesto, idónea al hombre, es algo más débil y muchas veces más torpe. Muchas veces un ser que tiene muchas debilidades. O sea, que te cuesta luego pensar que esa cosa, en aquella época, ¿no? Porque ahora ya sabemos que es persona, mujer, pero en aquella época era una cosa, ¿no? Estamos hablando, que no se confunda la gente. Que ese ser tan débil, tan frágil, me tenga que interrumpir en mis cosas, me tenga que cambiar los planes. No sé si me entienden. Entonces, para que el hombre pueda aceptar que ese ser tan débil y tan inútil te tenga que cambiar los planes, es porque acepta al Padre. Esto es la voluntad del Padre. Esto no es de él. ¿Se acuerdan que Sara le molestaba a Abraham? ¡Échale a esa mujer de mi casa con su hijo bastardo! ¡Ay, pero ese es mi hijo también, es Ismael! Vos mismo me diste para tener. No, que imagínense a Abraham, todo el día no quiero. Hasta que un día el Padre le hizo entender: hacerle caso a tu esposa. Hacerle caso. Eso no es ella lo que te está diciendo, es el de arriba. Cuando Abraham entendió eso, ya no le forzó lo que le decía a su esposo, ya no le fue carga. Ustedes saben que el hombre, cuando entiende que muchas de las cosas que a una vez su mujer o esposa le dice, que parece, ay, ¿de dónde sacó esta idea? Que cada idea que tiene, muchas veces esas ideas vinieron de arriba. ¿En serio? En serio. Hay muchos predicadores que han confesado eso. Esta idea fue de la loca de mi esposa en aquella época, pero ahora, gracias a eso, el ministerio ha crecido grande, hemos logrado esto. Escuchen mucho. Alguna vez es así. El Padre, entonces, por eso creó. Entonces, imagínense, teniendo todo este argumento, todos estos planes que el Padre hace para poner una esposa a tu lado, a vos se te ocurre darle carta de divorcio porque cocinó mal el arroz o porque ya tenés otro objetivo. ¿Cómo te podés llamar servidor del Eterno
siervo del Todopoderoso. Lo peor era que esto siempre lo hacían los líderes. Entre personas comunes casi no existía divorcio. Los que más se divorciaban eran líderes o personas de alta categoría. Hasta ahora, las personas que más se divorcian son los importantes, los grandes hombres, grandes políticos, grandes actores. Ellos son, porque no entienden. Un matrimonio como el de, ¿cómo se llamaba? Los padres de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías. Había una ley que decía que un hombre podía agarrar a otra mujer, segunda mujer, para procrear si su primera esposa no le daba hijos. Tenía esa ley a su favor. Pero Zacarías nunca hizo eso, por amor y respeto a su esposa, porque una vez que él agarre a otra mujer más joven, ¿cómo se va a sentir Elizabeth? La segunda, por más que va a ser la primera, pero va a ser la segunda. Fue lo que pasó con Sara. Entonces, Zacarías, por amor a su esposa, prefirió sacrificar su descendencia. Aunque no tenga hijo, pero el Padre me dio esta mujer para vivir con ella, para servirle, para amarle. Y si no tengo que tener hijo, voy a aceptarlo. Y aceptó. Pero un día el Padre le dio, por esa fidelidad que tuvo con su esposa, le dio un tremendo milagro. De él y de su esposa iban a ser un hombre mayor entre todos los que nacen de mujer. ¿Qué significa? Un hombre que iba a ser revolucionario, que iba a traer el llamado al pueblo de Israel. ¿Quién era? Juan el Inmersor Bautista. Pero bueno, continuemos acá. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribe acá en esta nota. Estamos en la nota, ¿no? Efesios 2, 22. Las casadas estén sujetas. ¿Qué significa eso? Dispuestas solo para su marido. Esa es la palabra sujeta. A sus propios maridos como al Señor. O sea, sujeta quiere decir que está dispuesta para hacer los servicios que corresponde a una casada con su marido. Solo con su marido. Eso es sujeta. No es que se sienta una esclava ni se sienta nada de eso. Tiene sus compromisos. El Padre estableció su compromiso. Y 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, o sea, de Israel, la cual es su cuerpo, propiedad, pertenencia, compromiso. Israel, dice acá, le pertenece. Cuando dice que el Mesías es la cabeza de Israel, quiere decir que es su autoridad. Nosotros siempre pensamos así como un hombre y acá una cabeza, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, a mí se me ocurría antes así, o sea que el cuerpo es así, sin cabeza, y Cristo es la cabeza. Tú te completa ahí, ¿no? No. La iglesia es un cuerpo, ¿no? La iglesia, Israel es un cuerpo y su autoridad es el Mesías. Mi esposa es un ser, es una persona. No es que es un ser hasta sin cabeza. Y yo soy la cabeza y ¡pum! Me pongo ahí. Porque muchos se ponen, a mi esposa hasta acá nomás existe. Cara, boca, eso no existe de ella. Después ahí, yo me pongo ahí, yo soy el que decido. Así muchos se sienten. No, ella es un ser, una persona que piensa, habla y habla muchas cosas. ¿Y yo quién soy? Yo soy su protección. Acá dice compromiso, propiedad. O sea, ese cuerpo es mi propiedad, pero recuerden esta palabra propiedad. Propiedad para cuidar, para proteger. Si yo no protejo bien esa propiedad, el Padre me va a castigar. ¿Me entienden, no? Así está, así significa. Entonces la mujer es algo que yo tengo que proteger, cuidar. Y soy su autoridad, soy quien puedo, y eso significa autoridad. Soy quien le puedo dar la protección. La mujer se siente segura gracias a su marido. Sabe que tiene protección. Si una mujer no siente eso, entonces no tiene marido. Esa es la mujer samaritana. No tengo marido. Así es, dijo. 5 ha tenido, dice. Y ahora tiene uno que no es su marido. Porque nadie le protege. Los hombres que ha tenido no le daban protección. Nada. Le maltrataban. Por eso ella salió de su corazón. No tengo marido. No tengo quien me proteja. Entonces eso está diciendo el apóstol Pablo. Él es su salvador, dice.
Él es su Salvador. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto es lo que representa uno. Esto es lo que habíamos hablado, que será uno. Que ese cuerpo no es tu cuerpo. Y este cuerpo no es mi cuerpo, es su propiedad. Y para sus roles, no para lo que a mí se me ocurre. El Padre nos dio la Torá, la instrucción, para saber para qué ese cuerpo de la mujer que se me entregó, yo tengo como propiedad, tengo ¿cómo se puede decir? Los propósitos por los cuales se me entregó. No para hacer lo que a mí se me ocurra. Eso hay que entender también muy bien. Bueno, complicado está este asunto. Sigamos, vamos a terminar algún día. Versículo 10. No, 9. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué separa el hombre? El pensamiento humano, la interpretación humana no tiene que hacer que este plan del Padre se separe. Y estamos viendo que es un plan inmenso, un propósito inmenso. Pero ahí viene alguien y no, pero acá le agrega ahí un texto, le pone ahí un texto. Acá dice que se puede divorciar por cualquier cosa. Eso Yeshua está criticando acá. Está criticando las interpretaciones que se le dan. ¿Me entienden? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, volvieron, después de salir de ese lugar, Perea, regresaron a su casa, en el lugar donde se quedaban a habitar, y le preguntaban lo mismo. Pero antes, vamos a terminar con esta nota. Mateo 10:10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. O sea, después de que Yeshua le dice que esto que están haciendo los fariseos, seguidores de Gilel, esta interpretación de que un hombre cuando se le da la gana puede tirarle a su esposa, esto no es lo correcto. Esto es pensamiento humano, pensamiento de hombre. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué pensaron ellos acerca del matrimonio? Mejor nos quedamos solteros. Porque ¿qué concepto tenían ya ellos del matrimonio? Que cuando vos te casás con alguien y por ahí no te gusta más, le vas a dar una carta de divorcio. Pero así como Yeshua enseña, entonces vos te casás con alguien y dices, no, vos tenés mucho compromiso, mejor. Ya pues está pensando. ¿Acaso ese no es el pensamiento de mucha gente ahora? No, matrimonio, no, voy a tener que tener la casa, que no. Soltero mejor, voy a vivir feliz, nadie te dice lo que... Es el pensamiento que tiene muchos ahora. Se dan cuenta que el sistema ya estaba trabajando en los propios discípulos. En los propios. Cuando Pablo muchas veces mencionó el no casarse, no se refería a no cumplir el plan del Padre. Se refería a los momentos que ellos en exclusividad estaban viviendo en ese momento. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo algunos asesinados. Entonces, para evitar problemas, mejor no casarse, decía. Pero también decía, pero si la persona siente la necesidad de que tiene que casarse, de que tiene que cumplir con lo que el Padre le asignó, cásese, decía. No dudó en decir eso. Cumplas con su objetivo, cumpla con su obligación. Entonces, vemos que la Escritura habla muy bien que el compromiso de un hombre es casarse cuando llegue a tener la edad requerida. Bueno, una palabra más. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. En el capítulo 7. 1 de Corintios 7. Aquí el apóstol Pablo mencionó mucho sobre este punto. Quiero tocar unos cuantos versículos. Versículo 10 dice así. Pero a los que están unidos en matrimonio, fíjense lo que el apóstol Pablo va a dar su consejo. Mando no yo. ¿Quién manda? El Señor eterno, el Padre, Yeshua. Que la mujer no se separe del marido. La mujer no se separe del marido. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque Yeshua, a eso no completé, después completamos eso, vamos a Marcos, les quería mostrar lo que Yeshua había dicho acá. Marcos 10.
versículo 9. Cuando estaban en la casa, el versículo 10 dice, en la casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Hablando de un hombre repudiando a su esposa. Y miren lo que dice el 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá, ¿quién dice que va a repudiar a quién? ¿Dice o no dice así? Pero eso, ¿dónde está en la Torá, en la palabra? ¿No? Había se podía interpretar de esta manera. Dice que cuando es que la mujer repudiaba a su marido, cuando el marido era terriblemente, ¿cómo se dice? Sinvergüenza, o sea, se portaba muy mal, entonces la mujer le obligaba, dame carta de repudio, o sea, repudiame, así le decía, ¿no? E inclusive se iba y le denunciaba ante la autoridad. Yo quiero que le obliguen a mi marido a que me dé carta de repudio. Eso era uno de los que se decía que se hacía antes, en el tiempo de la Torá. Pero en el tiempo de Yeshua, los primeros creyentes, ya la mujer que era maltratada por un hombre, a pesar de ya conocer cuál era su compromiso, cuál era su objetivo ante la Torá, ante la comunidad le daba la autoridad de repudiar. Por eso esto era algo, ¿cómo se puede decir? Revolucionario. Entonces, ¿sí? Podía presentar testigos también. Claro, podía presentar testigos. Entonces la mujer podía también presentarse y decir, este hombre así, y quiero separarme de él. Y se hacía todo un, ¿cómo se dice? Estudio. O sea, no era más la mujer entonces que se podía quedar ahí callada, recibiendo garrotazos, como en los tiempos antiguos. Esto empezó en la primera comunidad de creyentes en Yeshua. ¿Están entendiendo, no? Y la mujer repudiada, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, ¿en qué contexto Yeshua está hablando de esto? De la misma forma de usar ese mandamiento de Deuteronomio 24 de por cualquier causa. O sea, una mujer que le cae gordo a su marido y dice, quiero separarme de él porque ronca mucho. O ya es muy feo. O cualquier otra cosa que no sea lo que dice la Escritura. Entonces eso tampoco es recomendable. Pero lo llamativo acá, ¿cuál es lo llamativo? La mujer tiene también ya el poder de repudiarle, ¿no? Si encuentra defectos, como dice la Escritura, inmoralidad sexual. Ahora sí, volvamos a 1 Corintios, lo que dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo que está hablando es, teniendo en cuenta este dicho del maestro, habla sobre un punto específico. ¿Qué dice él? Perdón. Toque Primera de Crónicas. 7:12. Dice así, y los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea, 13 era, ¿no? Y si la mujer tiene marido, no, ¿qué versículo está? El 10 estaba leyendo yo, ay, perdón, tanto versículo Pero los que están unidos en matrimonio, para los casados, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, por este argumento de los fariseos, por cualquier causa, no se separe. Por cualquier situación, problema, se pelearon, no se llevaron no, vamos a separarnos. No es que yo digo eso, nuestro maestro dijo. Y si se separa, fíjense bien acá esta palabra, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, ¿qué significa si se separa? Si por si acaso ya no pueden convivir por alguna razón, al separarse, no se vuelva a casar. Hagan una separación no formal, así le estaba diciendo. Una separación como que vamos a apartarnos un poco para después que se calmen las aguas, volver a juntarnos. ¿Por qué Pablo hablaba así? De acá se saca mucho que ver, el divorcio está prohibido, ¿no? Porque esto hablaba a una comunidad. Esto no estaba hablando en general, como un mandato. Recuerden que es una carta para los corintios.
No era una ley, era una recomendación a la comunidad. El que no deje a su mujer por cualquier causa era un mandato de Yeshua por revelación de la Torah. Pero esto de no se vuelva a casar, vuelva a reconciliarse, era un mandato a la comunidad. ¿En qué sentido? Supongamos que aquí hay un matrimonio que tienen conflicto y los dos son de esta comunidad y quieren separarse. Quieren separarse, bueno. ¿Qué pasaría si se separan y después se vuelven a casar y empiezan a venir aquí con sus nuevos maridos? Sería algo terrible, ¿no? Entonces lo que el apóstol Pablo les sugiere es que si tienen un conflicto recuerden que él está escribiendo carta, duro, bueno, sepárense y mientras están en la comunidad, mientras están junto ahí, volverán a reconciliarse. Eso le está sugiriendo. Entonces que muchas veces hay conflicto en el matrimonio, problemas hasta duros. Dense un tiempo, puede ser que esa separación sea ahí en la habitación nomás, en la casa nomás. Algo así, ¿no? Y después, pero si siguen viniendo a la comunidad, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? En este tiempo cuando una persona o matrimonio se enoja, lo primero que hace ¿qué es? Ya no se va más a la reunión, ya no le escucha más a ningún hermano, ya no quiere saber más nada ni de la palabra, porque entró una mentalidad no bíblica. Eso tiene que tener en cuenta. Ya no escucha más consejos, uno de los dos empieza así. Entonces por eso hay que considerar, está hablando a matrimonios conversos, pueden solucionar, mientras estén juntos en la comunidad, siempre su matrimonio va a estar resguardado. Ahora, y el marido no abandona a su mujer, no le deje también por cualquier causa, no le vaya a abandonar. El apóstol Pablo una vez más está usando el mandato de Yeshua. Y a los demás digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y este es otro punto importante, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Un hermano que tenga una esposa, acá en esta nota dice, mismo en una traducción, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. O sea, ¿se entiende esta parte, no? Si tu esposo no cree lo que vos crees, tu esposo tiene otro pensamiento, pero no te interrumpe, no te prohíbe, no te dice, no me vas a más escuchar estas cosas. Simplemente él no está de acuerdo con tu creencia. Y está de acuerdo en, a pesar de que vos tenés una creencia diferente, en seguir esa vida de matrimonio que hicieron antes de esta creencia, porque esto es para un matrimonio que hizo antes de la creencia. Entonces, no le abandones, quédate nomás con él. Sí, pero pues muchas veces algunos, sí, pero él no cree en la Torá, anda con su cristianismo, con su Jesús, ya me tiene harta, pone ahí a esos cantantes que no me gustan, que dicen, ¡ay, aleluya Jesús! Entonces muchas veces no es esa persona lo que está mal. Yo que digo que soy creyente es lo que estoy mal. Porque recuerden que el matrimonio es un compromiso. Aunque haya sido por alguna razón que no sabía por qué me junté con esta persona, el Padre sabía por qué. El Padre tenía objetivo en mi vida. Y dice la Escritura que más adelante tu vida puede ser luz para esa persona. Pero si vos mismo luego sos tropiezo, vos mismo luego sos, no sé qué clase de creyente lo que son. ¿Están entendiendo este punto? Entonces todo esto hablando de conservar el matrimonio, de no hacer una separación. Y si la mujer, versículo 13, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, la misma cosa. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa esta palabra? Primero vamos a ir por la palabra santificado. La palabra santificado es consagrado, también es apartado, separado. Quiere decir que un marido incrédulo, al tener una esposa que tiene fe en la palabra, confianza en la Torá, esa fe
poco a poco le va consagrando a él. No sé si me captan, ¿no? Esa fe de su esposa o de su esposo le va consagrando. Cuando la esposa en la casa prepara el Shabbat, sí o sí va a preparar una cena, algo, ¿no? El esposo generalmente por la comida participa, ¿no? Vení para acá, cena, mira, te dice tu cena preferida. Entonces, sí o sí. Va a recibir enseñanza. Va a recibir cuando la esposa lee unos versículos, le transmite unos versículos de la palabra a sus hijos. Ahí el esposo de allá es en tu mimita. Cuando la esposa escucha alguna cualquier cosa que haga, no sé, ponga un Shabbat Shalom en su estado, algo haga, eso poco a poco le va. Si hasta a nuestros parientes, familiares, alguna vez mis parientes, Shabbat Shalom ya me dicen. Ya, inclusive me dicen, ¿qué es Sukkot? Me llaman a preguntar. Entonces, ¿cuánto más la persona que está viviendo ahí contigo todos los días y vos estás siguiendo, no está cargándole de tu doctrina, vos estás siguiendo, vos estás alabando al Padre, vos estás compartiendo con tus amigos, con tu gente, eso sí o sí se va acercando. Recuerden a este marido que, ¿cómo se dice? Consistió, aceptó vivir contigo. No es al marido que te está garroteando ni interrumpiendo. Aquí no se me va a hacer Shabbat, aquí no quiero saber nada. Ese es otro punto. Estamos hablando del marido que aceptó tu creencia y a pesar de eso va a vivir contigo. Lentamente su corazón se va a ir consagrando, va a ir apartándose también. Porque muchas veces, si tu esposa ya es una mujer consagrada, por ejemplo, algunas cosas tal vez ya no le vas a poder obligar a hacer. Cuando ya, recuerden esto, cuando ya se pusieron de acuerdo en que él acepta tu creencia. Disculpame mi vida, mi cielo, pero yo no puedo más preparar la Navidad. Si vos querés hacer, hacé tu Navidad ahí. Hacé tu Año Nuevo ahí. Yo desde acá te voy a mirar, pero hasta ahí no. Y pasando el tiempo, ¿quién va a querer hacer una Navidad solito? No, vamos a celebrar tu Sukkot, ya que ahí parece que ahí se divierte más la gente. Eso ocurre, ¿no? Una cosa, muchas mujeres griegas, cuando congregaban bastante tiempo a la sinagoga, con el correr del tiempo, cuando venía el apóstol Pablo dice que los maridos se ponían afuera, es así, a curiosear. ¿Qué pio esto es? Y Pablo los invitaba, venga, para ustedes también, para nosotros, sí, venga. Y empezaron muchos también griegos a creer. Pero ¿quiénes fueron los que empezaron? Sus esposas empezaron cuando todavía no se hablaba de Yeshua ni de nada. Ellos solamente seguían ahí la cultura judía desde atrás. Pero cuando el apóstol Pablo empezaba a predicar, él les llamaba a su esposa, le decía, tráiganle a sus maridos, que vengan también sus maridos, invítenle, vayan a hablarle que ahora este evangelio, esta vez Sorá es para ellos también, que ellos también son escogidos. Entonces la esposa, bien, mi marido, vino un predicador de no sé de dónde que dice que esta promesa es para ustedes, para todos nosotros. Y era una alegría tremenda. Entonces esa perseverancia de esas mujeres, en serio para nosotros también. ¿De qué te habló? De que hay un misterio oculto, que algo así. Vení a escuchar, vos te va a explicar mejor. Y llegaban ahí, ¿qué creen? Muchos se convertían. La perseverancia, esto hasta ahora ocurre. Generalmente en las iglesias las más fervientes suelen ser las mujeres, ¿no? Ay, bueno, jatan en 10, ya que tanto insiste, al final le siguen. Después los maridos terminan los más fieles que había. Ha ocurrido muchas veces. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a Shalom, a paz, nos llamó Elohim. Si una persona no quiere estar contigo por tu creencia, no le obligue, lastimosamente. No le obligue. No, o sea, en el sentido que si no cambia esa creencia, me voy. Duro esta palabra, ¿no? Duro es. Si no cambia tu creencia. Bueno, ya está bien, no voy a más creer en Yeshua ni nada, voy a volver a creer como vos creías, ando a hacer la misma patotera de siempre. ¿Vas a aceptar eso? Eso el apóstol Pablo te dice. Esas sí son razones para... Yo no te interrumpo, pero si no quieres vivir conmigo de esta manera, lo siento mucho. Está hablando el Padre. No estamos obligados a estar esclavizados, dice, ni en un ambiente de terror, sino a vivir en shalom, en paz.
¿Cómo se va a sentir un hombre o una mujer en una casa donde todos los días su pareja le está atacando, maldiciendo o hasta golpeando por causa de su creencia? Ya no estamos en ese mundo. Entonces, ni siquiera en aquella época el apóstol Pablo permitía estas cosas. En este tiempo, mucho menos. Entonces, una mujer que su marido le golpea, le maltrata, le garrotea, no tiene por qué aguantarle, o tiene por qué aguantarle. Claro que no. Le maltrata psicológicamente o físicamente, le humilla. Tiene que decir, mira, si no te gusta, entonces déjame. Lastimosamente no podemos convivir así. Ahora, si acepta su creencia, puede seguir. Bueno, un versículo más y termino. Un versículo más y termino. Siempre digo así, ¿no? Un versículo más y termino. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fíjense lo que el apóstol Pedro dijo ahí. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, las esposas. ¿Qué dice ahí? Sabiamente. La mujer tiene que sujetarse al marido, solamente sujetarse, tiene que cumplir sus roles. Pero el hombre tiene que tener sabiduría para vivir con la mujer. Tiene que saber, ahora ella está enojada o no está enojada. Ahora a ella le gusta esto o no le gusta esto. Tengo que pensar bien, así, ¿no? ¿Ocurre eso o no? Tenés que ser, si querés tener una esposa, tenés que ser sabio. No actuar por tu carácter. Oh, me gusta, sí. No quiero esa. ¿Qué es lo que decía otra vez? Tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Esa es la manera que el Padre estableció al hombre. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Y cómo dice? Dando honor. Imagínense. El objetivo, el plan de Israel para dar luz a las naciones es cambiar esa mentalidad de que la mujer era solamente un instrumento, una cosa que hay que usar, y ponerle como honor, alguna cosa valiosa. Cuando sea tu esposa es lo más valioso que hay. Respeto. Eso tenía que transmitirse a la humanidad. Amén. Porque eso fue lo que el Todopoderoso hizo cuando llamó a Israel y en el monte Sinaí le dijo: ustedes van a ser especial tesoro, pueblo consagrado, reyes y sacerdotes, entre todos los demás pueblos. Le dio honor a Israel. A pesar de que Israel tenía mucho defecto, a pesar de que Israel tenía mucha falla. Ustedes también decían: yo pico le voy a dar honor a mi esposa si era una bruja. Vos no le conocés nomás, acá en la iglesia allá, sí pastor, pero allá en casa, ¿cómo te grita? No sabés nomás cómo es de terrible. Claro que sí. Claro que sí. Yo todavía soy casado. Entonces, no me pueden decir. No. Pero ¿qué dice acá? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ellos también tienen una promesa para heredar este plan que el Padre está dando. Son herederas, no son solamente instrumentos que se le puso ahí para usar, son también herederas. ¿Qué significa una heredera? Que tiene derechos, van a tener también su lugar en el reino. Así que trátenle como se debe. Mandato del Todopoderoso a través del apóstol Pedro, para que tus oraciones no tengan estorbo, para que el Padre escuche tus oraciones. ¿Cómo puedes estar viviendo una vida desastre, maltratando, menospreciando a tu esposa o a cualquier mujer y después hacer, oh Padre? No funciona. No funciona. Lastimosamente existe eso en este mundo. Bueno, hermanos, así empezamos esta primera parte del capítulo 10, donde hay varias cosas que el Todopoderoso a través de Yeshua nos va a enseñar rumbo a Jerusalén. Ahora estamos yendo rumbo a Jerusalén para cumplir
el gran mandato del Todopoderoso a su Hijo, que era pagar el precio por nuestros pecados. Pero antes de eso nos va a dar una cátedra de Torah. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.